Un atentado contra una mezquita en Egipto causa al menos 235 muertos. El ataque se ha producido en norte del Sinaí, donde los terroristas han puesto una bomba y abierto fuego. El terror ha golpeado este viernes, el día consagrado a la oración en el Islam, una mezquita repleta de fieles en Beer al-Abed, 40 kilómetros al oeste de la ciudad de El Arisi, epicentro de la franquicia egipcia del Estado Islámico en el norte del Sinaí. La prensa de El Cairo informa de que al menos 235 personas han muerto y otras 120 han resultado heridas en el atentado contra el templo musulmán de Al-Raudá en pleno rezo central del mediodía, según fuentes de seguridad y del Ministerio de Sanidad de Egipto. Se trata de la acción terrorista más sangrienta registrada en el país. Testigos del ataque citados por la edición digital del diario Al-Aram aseguran que los terroristas hicieron estallar una bomba en la mezquita, adscrita al rito moderado sufí, considerado herético por el salafismo extremista, mientras varios hombres armados abrieron fuego de forma indiscriminada contra los fieles que huían tras la explosión. En medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad, los equipos de emergencia evacuaron hacia hospitales cercanos a los supervivientes en decenas de ambulancias a pesar del tiroteo cruzado. Entre las víctimas había numerosos soldados de reemplazo que cumplen el servicio militar obligatorio en la conflictiva zona del norte del Sinaí. Desde que el ejército derrocó en julio de 2013 al presidente Mohamed Morsi, afiliado a los Hermanos Musulmanes, el Sinaí se ha convertido en el principal foco de violencia en Egipto. En la frontera occidental con Libia operan también grupos yihadistas que mantienen lealtad a Al-Qaeda, como Ansar el-Islam. Los milicianos de provincia del Sinaí, la filial local del ISIS, han multiplicado los atentados contra militares y policías y los ataques contra civiles que trabajan para el Estado con el objetivo de sembrar el terror en la región. El Sinaí quedó semidesmilitarizado tras la salida de las tropas de Israel, al poner fin a la invasión de la península que mantuvo entre 1967 y los acuerdos de paz de 1979, cuando el gobierno de El Cairo reconoció al Estado hebreo. Los yihadistas de la región prometieron lealtad al Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, a finales de 2014 y establecieron la llamada provincia del Sinaí del Califato en la península que limita con Israel y Gaza, por el paso fronterizo de Rafah, y con el canal de Suez. El presidente del país, el mariscal Abdel Fattah al-Sisi, que ha declarado 3 días de luto nacional, reunió este viernes al Comité de Seguridad Nacional para abordar la situación, según ha informado el canal de televisión privada Extra News TV, citado por la cadena británica BBC. Los turistas en El Cairo y el Valle del Nilo, así como la comunidad cristiana copta, en cuyo seno se han registrado más de un centenar de muertes en lo que va de año en atentados sectarios, también han sido objeto de ataques terroristas. Hace ahora 2 años, un avión ruso con 224 ocupantes a bordo se estrelló en el Sinaí a causa de una explosión cuando acababa de despegar de la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, a orillas del Mar Rojo. No hubo supervivientes. El pasado mes de febrero huyeron en masa los cristianos de la región de El Arisi, donde este jueves se ha producido el atentado contra la mezquita, tras una ola de ataques contra sus comunidades. Los yihadistas de ISIS decapitaron también el año pasado a un jeque local sufí, al que acusaron de herejía y de practicar la magia, según informó la agencia France Presse, AFP. Muchos adeptos al sufismo han sido secuestrados por los grupos vinculados al ISIS y solo son liberados después de declarar en público que se arrepienten y renuncian a sus creencias. La península del Sinaí está declarada como zona de seguridad militar, donde los medios de comunicación tienen vetado el acceso.